Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Hola. Bien, pues tenemos hoy un grupo nuevo que se llama Lark en Ciel. No sé si lo estoy pronunciando bien. La canción se llama Niji y nos la trae Carlos Chan, que tiene a bien patrocinar esta canción. Muchas gracias, Carlos, como siempre. Y bueno, tenemos cositas que comentar respecto a, a este artista, ¿vale? Lo iremos comentando un poco ahora, luego en la pausa de en medio y luego al final, porque hay muchas cosas que comentar. Bien, bueno, lo primero de todo que vamos a decir es que es una banda que tiene ya mucha trayectoria, fundada en 1991. ¿Vale? Entonces, son cuatro chicos los que forman esta banda. Son concretamente los siguientes. Tenemos a Hyde, vocalista y letrista, bueno, es la imagen de la banda. Después comentamos particularidades. Em, Después Tetsuya, que es el bajo y segunda voz, que es el fundador de la banda. Ken, guitarrista, también compositor y hace coros. Y Yukihiro, batería. Y creo que se pronuncia así, Yukihiro, que aquí Carlos incluso me No comenta sé, sí. formas de pronunciarlo. Gracias. De hecho, Gracias, bueno, Carlos, ¿eh? como curiosidad, David está empezando a aprender japonés en Sí, Duolingo. sí, sí, Así sí, que sí. poco a poco iremos diciendo palabritas conforme nos vayamos atreviendo. Bien. Arigato, Carlos. Arigato gozaimasu. Bien, más cosas. Esta banda dice que es de las que llenan estadios, literalmente en sus presentaciones en vivo. Dice que son, aparte de un derroche de tecnología y tal, ¿no? Bueno, tocan de todo, rock, hard rock, pop rock, alternativo. Dice que tuvieron una época indie. Y bueno, han vendido más de 40 millones de discos, así que imagínate, además es de estas bandas que han cruzado el charco y son reconocidas tanto en Japón como en Occidente. Y han hecho de todo, han hecho canciones para animes, videojuegos, comerciales, series de televisión, películas, vamos, son todo un Joder, fenómeno social. sí, sí. Así que bueno, después comentaremos más cosas de la banda, pero bueno, vamos allá. Ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clique la campanita para avisaros de las nuevas reacciones. Colóquese usted el pelómetro, Don David, y vamos allá con Lark Infiel con la canción Niji.
Bien, quería hacer la pausa aquí para respetar el solo del guitarrista, que bueno, lo ha hecho de manera increíble. Este guitarrista que recordemos que, bueno, entiendo yo que sería Ken, ¿no? El que ha hecho el solo de guitarra. Entonces, hay que decir también de Hyde, si os ha llamado la atención el aspecto, es porque, bueno, de esta banda es el único que tiene un aspecto tipo Visual Kei, ¿no? O Visual Kei, no sé cómo pronunciarlo, y por eso, pues, tiene ese aspecto tan llamativo, incluso, bueno, hay quien podría dudar si es chico o chica, pero es un chico, y tiene un aspecto así casi tipo pirata, ¿no? Con la casaca tal Sí, las y rastas y eso. las rastas y es curioso porque se ha movido así a los lados y me ha recordado un poco a Axl Rose, Ah, ¿no? sí. En su época, sí, sí, además, bueno, pues es un gran cantante, ¿eh? Hay que decir que me ha encantado muchísimo, el bajo es muy, muy presente durante toda la canción. Además, haciendo líneas de bajo muy chulas, el guitarrista es muy fino, me refiero fino, es que tiene mucho gusto a la hora de tocar, elige muy bien las melodías, el batería también es muy buen músico. Yukihiro, había un momento que le ha pegado así al platillo, digo, ¿lo va a romper? No le des tan fuerte, hombre. Tiene mucha energía. Mira, Sí, sí, hostia. quería decir que, bueno, como curiosidades, el nombre del grupo significa arco iris en francés, literalmente el arco en el cielo, y su canción Niji pues se relaciona con esto precisamente porque Niji es arco iris en japonés. No sé si se pronuncia Niji o Niji. Niji. Disculpad, Niji creo. Bueno, disculpadme si no lo pronuncio bien. Y bueno, fíjate, si son famosos en algunas partes del mundo, que el 31 de mayo fue declarado el día oficial de Lark Infiel en Honolulu. Así que tienen día oficial. Y En bueno, Hawái. pues mira, yo no lo tengo en ningún sitio, así que Escucha, buen sitio, ¿eh? sí, 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 sí. Yo me iba allí a Honolulu. Ya ves, ¿te imaginas que tenemos el día de Rock and Reaction en algún momento? Oye, Bien, pues, bueno, pues mira, el cantante Hyde tiene, como habéis podido apreciar, tiene rango de tenor, tenor dramático, sí, porque, bueno, interpreta las canciones, es casi, casi... Bueno, a mí me gustan los cantantes que interpretan las canciones. Yo entiendo que una canción se tiene que interpretar, ¿no? Porque se tiene efectivamente. que vivir y transmitir lo que estás cantando, ¿no? Y hacer modulaciones y cambios tonales y, bueno, todo lo que puede jugar, ¿no? Un cantante a la hora de actuar. De hecho, bueno, es todo un personaje Hyde. Ha actuado en 2 películas, Moonchild, junto a Gak, otro músico y actor japonés en Last Quarter Kagen no Tsuki. Es decir, aquí me da una cantidad de información, Carlos, que me quedo No, anodadado, de verdad, no. pero yo creo que es muy interesante. Y bueno, también Hyde es multiinstrumentista, es tipo Miyako que toca la guitarra, la batería, el saxofón, la armónica, el piano. Bien, bueno, pues después de terminar la canción comentaremos más cosas porque, bueno, hay toda una sección que es para récords de la banda, porque esta banda es grande, no, lo siguiente, es increíble esta banda. Así que bueno, seguimos con Lark Infiel y fijaos en este fotograma las dimensiones del Del arco escenario iris, sí, sí. y correcto, del arco iris y de todo el público que está ahí. Es impresionante. 「あ
Lo de la pistola de agua me ha matado. Ha tenido a bien de disparar con una pistolita de agua. Sí, 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 sí. Creo recordar a Rastin que sacó una manguera y se puso ahí con una forma un poco extraña a Bueno, bañar al público. Así que, yo he visto gente que tiraba botellas de agua pero sin abrir. Entonces pegó un botellazo a más de uno que no se lo esperaba. Bien, es impresionante. Yo calculo que había ahí fácil 50.000 personas. Fácil. Puede que por lo más. menos, Sí. Bueno, y a todo esto iba a comentar, dice que bueno, de los récords de la banda, dice, mayor récord de venta en el Tokyo Dome, dice 109.625 entradas en 2 minutos. Ah, mira, un estadio con capacidad para 55.000 personas. Pues decía yo, alrededor de 50.000. Dice, primer grupo japonés en presentarse en el Madison Square Garden, que es el estadio de los Knicks, ¿vale? De sí, la NBA. Primer grupo japonés en presentarse en el First Mariner Arena. Primer grupo japonés en ser cabeza de cartel en el festival coreano pinta Pentaport por rock. Rock. Puesto 58 en la lista de los 100 músicos de pop japonés HMV Japan en el 2003. Su álbum Dune fue número uno en el ranking de música indie. Su sencillo Winterfall, el primero de sus lanzamientos en quedar en el puesto número uno del Oricon. Dice que el Oricon es como el Billboard, pero en Japón. Y primeras dos posiciones del Oricon con sus álbumes Arc y Rai. Mayor cantidad de sencillos en la lista de los 30 sencillos al mismo tiempo. De los mejores 30 sencillos al mismo tiempo. 15 eran suyos, tela, ¿eh? 15 eran suyos, es decir, la mitad de los temas eran... Es decir, que es un grupo Qué barbaridad. muy, muy grande que llenan estadios, que arrastra masas. Bueno, hemos visto ahí a Hyde cuando estaba despidiéndose de la gente, estaban como locos. Pero Era histeria colectiva tipo sí, sí, Beatles. sí, 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 sí. Vamos, me ha dejado a cuadro. Y luego el bajista también, después de El bajista, que es el fundador de la banda, el fundador de la banda, que también cuando ya ha dejado de disparar con la pistola de agua y ya no sé qué sí, habrá dicho, imagino que adiós o no sé, comentadnos por favor qué es lo que ha dicho es en el que mensaje. nuestro nivel de japonés todavía es muy Sí, escaso, ¿no? pues nada, pues Tetsuya, comentadnos qué es lo que ha dicho Tetsuya a la gente antes de irse. Y bueno, esta banda es increíble, nos ha encantado. Así que amigos, ¿qué os puedo comentar? Que es una banda que realmente da la medida de lo grande que es. Se nota, estas bandas tan grandes tienen, cuando actúan, proyectan un aura especial que a mí me ha pasado, por ejemplo, cuando incluso con grupos que no era yo especialmente fan, acompañé a mi hermano a un concierto de U2, ¿vale? Yo soy más rockero y él es más, es su grupo favorito, pero ir a la gira esta del 360, del escenario circular, y cuando empiezan a salir al escenario y empiezan a tocar y tal, es cuando te das cuenta de por qué U2 es un grupo tan, tan grande a nivel mundial. Ahí en ese momento dices tú, ahora lo comprendo, ¿vale? Pues es la sensación cuando estos grupos tan grandes, ¿vale? Es decir, cuando ves actuar a este grupo, cuando ves a Ex Japan, cuando ves a Shouya, cuando ves a la Wagaki, cuando ves, es decir, cuando ves esos grupos, te das cuenta de lo grande que son, ¿vale? Así Sí. que em, cuando vi yo, por ejemplo, a Guns N' Roses, te das cuenta de que son grupos, dices tú, ahora lo entiendo, ¿vale? Después te puede gustar más, te puede gustar menos, puedes tener más o menos afinidad con un grupo, pero
lo puedes entender, ¿vale? Es como yo he visto bandas que tampoco son especialmente mi estilo. Mira, por casualidad acabé en un concierto de Sting, ¿vale? Y sí, 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 fue Sí, una sí, cosa. no, a mí Steam no es que sea Claro, muy de mi, efectivamente, de mi pero, devoción. correcto, pero llegué allí y aluciné con Sting, ¿vale? Aluciné de ese hombre con de verlo hace un par de años, ¿vale? La voz perfecta, transmitía ahí una Un presencia, aura, sí, ¿sabes? De decir, oh, este es un tío grande dentro de la música. Pues eso no lo tiene todo el mundo, efectivamente. ¿sabes? Bueno, hay una anécdota que decía con Queen, que decía Brian May que Freddie tenía ese aura de ¿vale? De tío grande, de que dominaba el show desde que tocaban en locales de mala muerte. Dice, él siempre ha actuado así. Es Sí, decir, sí. para 10 personas o para 100.000, ¿no? Y ya se le notaba desde el principio y transmitía, ¿no? Pues hay gente que tiene ese magnetismo. Y bueno, Hyde se ve que atrapa a la gente y los tiene como locos. Así Además que de bueno, verdad, ¿eh? sí, 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 qué histeria. ¿No? Era tipo Beatle, ¿eh? La gente, me imagino a las fans así. Sí, sí. Bueno, A las pues y a amigos, los fans, y a los que fans, ahí ha gritado, yo creo que ha gritado hasta el que vende las Coca-Colas y eso. está claro, ahí todo el mundo como locos. Pues amigos, muchísimas gracias, nos ha encantado. Carlos, gracias por la recomendación. Todo lo que me has enviado creía que era súper interesante y necesitaba contarlo, aunque haya sido un poquito largo, pero creo que le da mucho bagaje y El empaque. background, empaque, qué gran palabra, David, empaque, le da empaque a toda la información y ahora entendemos mucho mejor a este grupo. Eh, Clique en la campanita para avisarte de las nuevas reacciones. Ya sabéis, dos maneras de apoyarnos. Aparte de suscribiros, haceros miembros con ventajas exclusivas, con reacciones 16 solamente para vosotros. Y después el Patreon, sí, como Carlos, pues le hacemos reacciones personalizadas, ¿vale? Hay tres niveles, bronce, plata y oro. Dos, cuatro o seis reacciones personalizadas. Nos enviáis los enlaces y en muy poquito tiempo están publicadas. Genial, amigos. Bien, recuerdo que mm, queremos hacer un especial de anime. Porque iba a ser para el 1500, se nos ha pasado un Se poquito nos ha pasado, sí. porque Nos ha sorprendido. habéis superado nuestras expectativas creciendo. Fíjate que yo iba a hacerlo en principio por los 1400, se me pasó porque fue tremendo lo que empezaron a aumentar las suscripciones. Digo, bueno, pues por el 1500, ya va por el 1550 y, y bueno, que sepáis que posiblemente hagamos parte uno, parte 2 y parte 3, 5 grupos haciendo canciones de anime en cada una de ellas, ¿vale? No sé si ponerla a lo largo del mes y hacer una de estas cada semana, ¿vale? La parte uno, la parte 2 otra semana y la parte 3 otra semana. Y si no, para los 1600, 1700 y Sí, 1800. claro, tú dame ideas. Uno en cada. Cuando lleguemos a las. Bueno, ya veremos. Cuando lleguemos a los 2000, yo ya me planteo lo siguiente, ¿vale? Yo ya hice una cosa en el 1000. Ahora No, proponte no, una. no, 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 no. No, No no, me líes, que no. no, no te lío, no te lío, no te lío. Bueno, ya me liarán en comentarios, ya verás. Puedes hacer una cosa más disimulada, te puedes pintar la cara como Kiss, yo qué sé, hacer, Bueno, eso a lo mejor mismo, ¿vale? ¿eh? Eso tiene solución, Como, después te lavas la cara y como ya está. Oye, que yo me he disfrazado de sirvienta, ¿vale? Es decir, aquí yo creo que ya he cumplido. venga, yo me maquillo Ya lo sé, como Damon Caca, tú como vas, tú,
Lo que pasa es que Señores, los pelos no sé yo si me va a dar para... no pasa nada, no pasa nada. Es decir, al igual que Nemófila se pintó y no pasa nada. Bien, votad. Amigos, comentarios. ¿Queréis que se pinte la cara de Seikima 2 de Daimon Kaka el amigo David por las 2000 suscripciones? Por favor, votad. Decid que sí, decid que sí. Ellos son liantes, ¿eh? Soy un liante de primera. Hombre, está Bueno, claro. bueno. Si votan que sí, venga, Je, me maquillo. ya sabéis, ponedlo en comentarios. Lo que pasa casi con la barba, no sé yo. Da igual, da igual. Es decir, la parte que no tengas pelo, te pintas. Venga, vale. Bien, amigos, nos ha encantado. Gracias a todos y nos vemos en la siguiente reacción. Adiós. Hasta luego.